Hola, ¿cómo están? Espero que estén muy bien. Bienvenidas al canal una vez más. Y bueno, uno de sus videos favoritos, compras de Prichos. Y ya estoy en el reto número 21. Y bueno, pues como debía de ser, aquí tenemos las 6 cosas de estas compras. Encontré por ahí algunas novedades que les quiero compartir. Así que vamos a comenzar. Y miren, lo primero que sale es esta bolsa. Creo que no se va a alcanzar a ver completamente el tamaño real de la bolsa, pero es estas bolsas metálicas que saca Prichos en color dorado. Una plateada que yo tenía hace poquito la utilicé en ese álbum de bodas que estuve elaborando de un pedido, y ahora que vi esta dorada dije me la voy a llevar porque sin duda esto nos sirve mucho para las que nos dedicamos al scrap, porque esto es como por dentro se siente un poco acojinadito y por fuera es totalmente plástico. Entonces esto pues sí nos sirve para forrar lo que son las estructuras, y créanme que al menos quienes vieron el resultado de ese álbum, la verdad quedó muy bonito. No vienen por aquí, no, sí, miren, aquí están las medidas. Son 43 centímetros de largo por 18 de ancho y 34 de alto. O sea, es una bolsa bastante grande. De hecho, para el álbum de boda yo únicamente utilicé una parte, todavía me queda la otra mitad, se puede decir. Así que ahorita está sacando Prichos, al menos aquí en el al que yo voy, que es el que está en Cuitláhuac, únicamente había en dorado, pero ya ven que suele sacarlas en plateado y últimamente también en rose gold. Así que a lo mejor pueden encontrarla en tienda a donde ustedes vayan normalmente. Otra de las novedades que me encontré es que ya están llegando las cosas de otoño a este Prichos, que dice aquí artículo decorativo 5 piezas. Vamos a abrirlos. Y miren, el primer adorno que sale es este, que ya lo habían visto porque era el que estaba hasta el frente. Y está súper bonita, esta pareciera que es una rodaja de madera con esta frase aquí. Y pues diferentes tipos de plantitas que se ven los colores súper otoñales. Está muy bonito este adorno, me gustó mucho. Incluso para hacer un cuadro, no sé, me gustó demasiado. Está este otro que aquí nos dice feliz otoño. El fondo es gris y trae estas hojitas aquí, o bueno, como tipo piñitas más bien. También está muy bonito, pero sin duda me sigue gustando más el primero. Viene una hoja, vean, esta es la hoja. Esta parte viene muy delgadita, así que hay que tener cuidado porque esto pues se puede dañar muy fácilmente. Pero vean, está súper bonita. Viene también una calabaza que también está muy linda. Y la última imagen es mi favorita, porque ya habían visto ustedes que esta la había traído en una estaca, que es de madera, pero esta es de cartón. Y esta es justo la medida también que hay en adorno grande para colgarse, pero en madera. Pero pues aquí tenemos estos adornos que nos pueden servir muy bien como decoración, y por eso decidí traérmelos. Otra cosa que me traje fue este pizarrón con plumín de Hello Kitty. Aquí nos dice contiene 2 piezas, y lo sacaron ahorita que salió nueva colección de Kitty, pero si nos damos cuenta, este pizarrón ya es de colección pasada, porque miren, aquí viene lo que es la llama. Lo voy a sacar. Miren, aquí está el plumín. Aquí por la parte de atrás está lo que es el pizarrón, y lo que les mencionaba es que yo creo que esto es de colección pasada de Kitty porque viene con la llama. Y recordemos, bueno, sobre todo quienes son compradoras de Prichos, ya en Prichos había sacado una colección donde salía Kitty con la llama. En esta ocasión la colección es distinta, pero yo creo que, o no sé si acá o sea en general, pues sacaron este artículo apenas y ya era de colección pasada. Y el plumín pues viene para colocarse, bueno, supongo yo que es en esta parte de aquí donde viene este rectangulito que está aquí. Miren, siento que esta parte de aquí se quita precisamente para poner lo que es el plumín aquí.
Y yo estoy pensando, como estoy adornando ya un espacio para poder grabarles mejor, le voy a hacer yo creo que un orificio aquí para poderlo colgar, para poderle poner una cintita y colgarlo, y pues tener aquí acceso a lo que es el pizarrón. Ya cuando no tenga ningún letrero o no le esté dando uso, pues lo podemos tener de este lado. Miren, aquí le faltó quitarse esta partecita para que se vea bien la Kitty. Entonces mientras esté en uso lo podemos tener así, y cuando ya lo queramos tener de forma decorativa pues únicamente lo volteamos y ya nos queda la bonita Kitty así. El plumín, miren, el plumín nos pinta en negro y pues pinta pinta bastante bien, y pues aquí trae su borrador para que nosotros, una vez que ya hayamos puesto lo que queramos, podamos borrar y nos quede otra vez listo el pizarrón para volver a utilizarlo. Está muy bonito, y pues obviamente a quienes nos gusta Kitty esto está muy padre. Otra cosa que me encontré de novedad, y me lo traje porque voy a estar realizando una carpeta con temática de Spider-Man. La verdad, cosas para niño generalmente no hago, pero en esta ocasión que vi varias cosas de Spider-Man dije voy a hacer algo bonito. Y miren, lo primero que sale es este bolígrafo, y se me hizo muy padre porque miren, vean, viene el silicón con muy buen terminado, incluso aquí nos dice Marvel. Se ve muy padre. Vamos a ver de qué color pinta. Y miren, es de gel porque trae su protector. Pinta en color negro y pinta muy bonito porque es de gel. Vamos a volverle a poner su protector. Entonces, pues esto lo voy a incluir en esa carpeta que yo haga con temática de Spider-Man para un niño. Y también de las cosas de otoño, me encontré con estas figuras de gel que también decidí traérmelas porque ven que compré, les digo, la estaca de madera que trae esta imagen, y quiero hacer un álbum otoñal. Entonces creo que esto me va a servir para adornar ese álbum. Déjenme destaparlo. Y miren, se puede decir que muchas son parecidas a las figuras decorativas de cartón que les mostré antes, pero vean qué bonitas están. Aquí está la camioneta igual con las calabazas, por acá tenemos esta otra calabacita, esta hoja aquí, esta otra hoja por acá, y este que dice Feliz Otoño. La verdad que están súper bonitas, chicas, y se las recomiendo. Incluso yo creo que yo voy a utilizar una o dos cuando mucho para el álbum, y las demás sí las voy a utilizar para decorar mi casa. Yo creo que la puerta de entrada, porque sí están muy bonitas, me gustaron mucho. Y miren, precisamente para esa carpeta que les digo que traigo planeado realizar para niño con la temática de Spider-Man, me traje esta libreta. Y miren, yo desconozco, obviamente sí recuerdo que incluso yo de niña veía la caricatura de Spider-Man de repente, pero no sé si la caricatura o quien creó al personaje haya sido o haya surgido en Nueva York, y aquí nos dice 1962, ¿no? O si sea únicamente un adorno o algo así, pero bueno, es que es como muy simbólico esto que dice aquí, New York 1962, a lo mejor sí fue cuando se creó el personaje. Y miren, viene la portada de esta forma. La verdad, para los fanáticos de Spider-Man creo que está muy padre. Y pues ya traigo una idea de hacer esa carpeta. Por lo pronto pues me traje lo que es la pluma y la libreta. Y miren, las hojas vienen decoradas en color, pues es entre morado o azul. Creo que sí es morado. Y pues son las hojas son a rayas. Se puede decir que es completo porque miren, de este lado viene lo que es Spider-Man, pero acá como que viene el brazo. Y esa raya, creo que no nos dice cuántas hojas, pero por lo general trae, nada más nos dice que contiene una pieza, y yo creo que debe traer unas 30 hojas. Y bueno, chicas, ustedes disculparán ahí el de se compra, pero ya saben que ante ese tipo de cosas no se puede hacer nada, y aquí pasa como 6 veces al día, entonces
no queda de otra más que grabar en este momento. Entonces, como les comentaba, pues esto va a ser para la carpeta que voy a realizar junto con la pluma. Hay más artículos, espero poco a poco irmelos trayendo para ese proyecto. Y pues estas fueron las compras de esta ocasión. Doy por terminado mi reto, chicas. Estoy muy contenta, sí se puede dominar ese tipo de compras compulsivas, al menos la verdad que yo era algo que hacía constantemente y me llené de un montón de cosas que pues poco a poco me he ido desprendiendo de ellas, vendiendo, regalando y dándoles utilidad a algunas, pero la verdad que llega un momento en el que yo ya no sabía ni dónde meter más. Incluso mi esposo también me dijo, oye, ya compraste demasiadas cosas. Y es que uno no se da cuenta, uno es que sí me gusta, es que lo voy a guardar, es que se lo puedo regalar a alguien, es que... Entonces logré mi reto. Ya con esta es mi compra número 21 directamente en tienda, porque ustedes saben que he realizado compras de cosas de Prichos a algunas otras personas, pero pues eso es diferente porque precisamente han sido artículos que necesito, pero que no he ido yo directamente a tienda o que incluso no los he encontrado yo. Pero bueno, pues esto fue lo que me traje el día de hoy. Espero que les haya gustado el video, cuídense mucho, les mando un beso y un abrazo muy muy fuerte y como siempre lo importante, no se olviden de sonreír. Bye.